Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. El Evangelio versus ateísmo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y versículos 27 al 28 nos dice: «Antes escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia». La cosa más irracional en el universo es la razón humana. Es una locura absoluta comparada con la sabiduría de Dios. Pablo nos dice que aquellos que hacen las cosas descritas en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículos 23 al 32 saben que son dignos de muerte. El paganismo del que Pablo está hablando, como el representado en los atenienses y en otros lugares, no eran ignorantes de las cosas del mundo. Abarcaba a la gente cuyas obras se estudian hoy en las artes y las ciencias. Una persona puede tener conocimientos sin Dios, pero no va más allá de lo que conocen las bestias, porque no hay sabiduría aparte de Dios. Esto es lo que Pablo concluye cuando dice en su carta a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 8: «Mirad que no hay nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo». Oímos hablar de la moralidad natural y también de la moralidad científica, moralidad común a todos los hombres. Esto es lo que Pablo está describiendo. El ateísmo, el paganismo, la idea popular del ateísmo es incorrecta. Los paganos no conocen a Dios. Pueden ser religiosos, pero Dios no es la fuente de su sabiduría. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y versículos 22 y 23, Cristo describe la fuente de la moralidad natural. Los corazones de todos son iguales. Estamos hechos de una misma sangre para morar sobre la tierra. Los paganos son el pueblo que hace las cosas descritas en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde quiera que vivan. Comparando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y versículos del 1 al 7, con la última parte de la carta a los romanos en su capítulo 1, vemos que son idénticas. Significa que los hombres en los últimos días estarán abiertos al paganismo, entregados a las obras de la carne. Esto significa que todos aquellos que serán destruidos serán paganos. ¿Quién son los paganos? El apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 1, responde: «Tú que juzgas, practicas lo mismo». ¿Alguna vez hicimos alguna cosa de la que estaríamos avergonzados de hablar? ¿En qué fuimos diferentes a los paganos? Aquí tenemos la respuesta del Evangelio. Nos avergonzamos al hablar de aquellas cosas que hicimos en secreto, pero el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 16 dice: «Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree».